Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos a estas novenas jornadas científicas del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos y Simposio de Farmacia y Laboratorio Clínico. Mi nombre es Carlos Montero, soy médico hematólogo y soy el coordinador médico nacional para servicios de sangre, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social. En esta tarde vamos a discutir el tema indicaciones de los hemocomponentes sanguíneos. Definitivamente que la sangre humana es un recurso insustituible, es salvadora de vidas y cada vez evoluciona a indicaciones más específicas. Dentro de los objetivos generales, vamos a discutir con el grupo el uso y manejo correcto de las transfusiones de hemocomponentes, definirlos, mencionar sus complicaciones y describir los procedimientos para transfundir. La primera transfusión sanguínea exitosa fue descrita en el siglo XIX en la revista Lancet por el doctor James Blundell, aunque existen antecedentes históricos de la antigüedad sobre intentar transfundir sangre de otros animales y de seres humanos en pacientes. En esta primera transfusión, en una forma totalmente al azar, se transfundió directamente de un esposo a una mujer en una catástrofe obstétrica, coincidentalmente siendo ABO compatibles. Recordemos que el sistema ABO fue descrito hasta 1900, así es que entre la transfusión de Blundell y la descripción del primer grupo sanguíneo conocido transcurrieron más o menos 30 años. A partir de entonces, se han hecho muchos adelantos en materia de transfusión. En la República de Panamá tenemos una ley, que es la Ley 17 de 31 de julio de 1986, actualizada y derogada por la Ley 35 del 30 de mayo del 2018, y misma que está pormenorizada en las normas técnicas y administrativas que están descritas en la Resolución 7 del 17 de abril del 2013. Notaremos que hay un desfase de tiempo entre las normas técnicas del 2013 y la ley del 2018, así es que sí, se requiere una actualización de las normas técnicas a la luz de la nueva ley. Definitivamente que van cambiando las cosas en materia transfusional y el dispositivo de Blundell, por supuesto que se torna obsoleto. Igualmente, las normas van cambiando y es obligación nuestra como gestores de la sangre y de los médicos y el personal de salud aprender y conocer y actualizarse en las normas transfusionales. El marco legal actual, inicialmente la ley 17 del 86, ahora ley 35 del 2018, habla de que la transfusión sanguínea se aplica bajo la responsabilidad del médico, quien es el que toma la decisión de incluir a la transfusión de sangre como parte del armamentario terapéutico que se aplica en la condición de un paciente. Esto lleva implícita la idea de que el médico sabe cuál es la indicación del hemocomponente, tiene un plan de tratamiento, sabe cuál es la respuesta terapéutica que espera de esa herramienta y sus posibles complicaciones. También la ley 68 de consentimiento informado vino a cambiar el ejercicio de la medicina, incluyendo la transfusión de sangre. Antiguamente se transfundían hemocomponentes sin el consentimiento expreso del paciente. Actualmente está incluido en la ley de bancos de sangre el consentimiento de transfusión por parte del paciente, quien debe ser informado del plan de tratamiento, cuáles son los objetivos de ese tratamiento y las posibles complicaciones. Como mencionamos también, la ley 35 del 30 de mayo del 2018, que es la actual, habla sobre el resto del personal médico de laboratorio, de enfermería y administrativos que intervienen en el procedimiento transfusional y claramente define las responsabilidades que estos componentes tienen en el proceso transfusional. Dentro de los tamices de la seguridad transfusional, el primero es la educación. Y esa educación es a la sociedad civil, a las organizaciones de salud, al personal de salud, a los bancos de sangre y en los laboratorios clínicos, a los donantes y a los pacientes, que es lo que estamos haciendo hoy, aprovechando la oportunidad que nos han brindado de participar de este foro científico. En la sociedad civil es importante concienciar a la sociedad, a la comunidad, de que la dotación de sangre segura en los diferentes bancos de sangre no es una responsabilidad única y exclusiva del personal de las instituciones y de las instituciones mismas, sino que primariamente es una responsabilidad de la comunidad tener sangre existente en sus bancos de sangre suficiente y segura. Importante también es
Esa educación trasladarla al personal de bancos de sangre, a los médicos tratantes, a la gente que trabaja en laboratorio clínico, en donde no existe aún esa separación entre el banco de sangre y el laboratorio clínico, de forma tal que despertemos el interés en esta materia, en la parte técnica, en la parte legal, en la parte médica, interés también por innovar, pero estar al tanto de que estas innovaciones o estas nuevas ideas deben estar dentro del marco regulatorio y operativo. Es importante dentro de esa innovación buscar estrategias para facilitar que los donantes lleguen a nuestros centros de donación, sobre todo en situaciones como las que hemos vivido durante el último año de pandemia, en donde la reducción de la afluencia de donantes a los bancos de sangre se ha visto afectada por el COVID, por el temor, por el confinamiento, por las restricciones de movilidad. El segundo filtro es la selección de los donantes y debemos recordar que el primer objetivo de la selección del donante es proteger al donante. El segundo objetivo, no menos importante, es asegurarnos de que la sangre sea segura para el receptor. Es por eso que el primer paso, que es el registro del donante, es vital y necesitamos que la persona muestre una identificación con foto de forma tal que podamos certificar que la persona que se está presentando efectivamente es la persona que dice ser, porque ha habido situaciones donde hay suplantación de identidades y esto es muy riesgoso, sobre todo si estamos hablando de un producto biológico que va a ir directamente a la vena de un paciente. Se le presenta al paciente, al donante, el consentimiento de donación, en donde se explica claramente en qué consiste el proceso de donación y se le hace énfasis al donante en que esa sangre va a parar a uno o tres o más personas que se van a beneficiar de esa unidad donada. Debe brindar el donante datos demográficos precisos que nos permitan localizarlo para cualquier información que sea pertinente. Debe darnos una dirección lo más precisa posible, teléfonos de localización y, si es posible, su dirección email. Es por eso que el personal que está reclutando donantes tiene que estar claro en la importancia de la labor que realiza y de que ese primer contacto con el donante es vital para su posterior localización. Después de que el donante firma su consentimiento, se le presenta el médico seleccionador mismo, que debe también estar entrenado y que debe estar claro en los objetivos de la selección del donante. Le presenta el cuestionario de selección, en donde se hacen varias preguntas, muchas de ellas relacionadas con las prácticas de salud, las prácticas sexuales, cualquier conducta de riesgo que pueda implicar algún tipo de peligro de uso de esa sangre en forma terapéutica en seres humanos. Y también enfatiza algunas preguntas que lo que buscan es asegurarnos de que el donante no se va a perjudicar al realizar el acto de donación. Una vez extraída la bolsa, se le presenta el formulario de autoexclusión. Ese es el tercer tamiz que el donante llena bajo la gravedad de su juramento, en donde se le da la oportunidad, una vez que la bolsa ya está extraída, ya está afuera, de que recapacite en cuanto a si ha meditado si esa unidad en realidad debe ser empleada. Y esa meditación puede llevársela en su conciencia y comunicarnos incluso días o semanas después si algo en su mente, en sus recuerdos, le hace pensar que esa transfusión no sea segura. Hablemos ahora de los componentes sanguíneos. Recordemos que hemocomponentes y hemoderivados no es lo mismo. Hemocomponentes están en bolsas y reposan en el banco de sangre bajo la custodia de los tecnólogos médicos. Los hemoderivados están en la farmacia en frascos y están en el departamento de farmacia bajo la custodia de los farmacéuticos. Los hemocomponentes son la sangre total, los glóbulos rojos empacados, las plaquetas, el plasma fresco congelado y el crioprecipitado. Los hemoderivados son los factores de coagulación específicos, ya sea factor 8, factor 9, factor 7, fibrinógeno, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación, las inmunoglobulinas y la albúmina. Actualmente no se usa sangre total porque la misma es fraccionada en tres componentes. Vamos a hablar del primero de ellos, los glóbulos rojos empacados. Primero tenemos que estar claros en que no existe un valor crítico de hemograma para transfundir. Lo que define la decisión de transfundir a un paciente es la evaluación del clínico que se ve ante un paciente que tiene un shock hemorrágico, una condición de anemia, una enfermedad hematológica, una enfermedad médica, una complicación quirúrgica que le dice que se está perdiendo intravascular y que el remedio más oportuno, más perentorio es la transfusión de sangre. A pesar de eso, la Asociación
Americana de Anestesiología ha descrito como algo alrededor de 8 o menos como una indicación de hemograma para una posible transfusión de sangre. Pero recordemos que no es el hemograma el que define una transfusión. El hemograma es parte de la sustentación del caso clínico que usted va a hacer a lo interno, en su expediente clínico para justificar la decisión de transfundir o al presentar un caso ante un colega o ante el personal de banco de sangre para solicitar que se le haga la compatibilización de un hemocomponente tan preciado como el glóbulo rojo empacado. Los glóbulos rojos empacados son los únicos que realmente, estrictamente requieren prueba cruzada. Los demás hemocomponentes no requieren compatibilización ni prueba cruzada, sino que simplemente se reservan. Importante el tiempo de permanencia fuera de los glóbulos rojos, fuera de la nevera de los glóbulos rojos. La Asociación Americana de Bancos de Sangre, en base a estudios físico-químicos realizados y biológicos realizados en las unidades de sangre, no recomienda que salgan las unidades por más de 30 minutos fuera de la nevera del banco. Por eso es que si se toma la decisión de transfundir a alguien, se debe tener certeza de que es el timing adecuado, que se tiene la vena canalizada, que la misma está permeable, que el paciente tenga una condición clínica aceptable para recibir esa transfusión, estar claro cuál es la curva térmica, si no va a ser trasladado de una instancia a otra o tiene un estudio pendiente en el momento en que se pide la unidad de glóbulos rojos. Tiempo de transfusión, 4 horas promedio máximo, 4 horas y 1 minuto la unidad ya debe ser retirada y por eso es que en el informe transfusional ustedes verán que hay un espacio que dice volumen transfundido. No es obligación transfundir toda la bolsa de sangre. Si ya pasó el tiempo de 4 horas, ya la unidad debe ser retirada porque este es un producto biológico que está siendo expuesto a temperaturas tan altas como las de nuestro país y fuera de las condiciones de conservación. La bolsa, ya sea que esté entera o esté vacía, debe regresar al banco de sangre para cerrar el ciclo de transfusión. ¿Cuáles son las alternativas ABO? De acuerdo a la ABO, yo puedo tener algunas alternativas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes A o B, yo puedo usar unidades O. En el caso de los pacientes AB, solamente puedo usar unidades AB. Perdón, puedo usar cualquier tipo de sangre. Y en el caso de los pacientes O, solamente puedo usar unidades O. Esto es en cuanto a los glóbulos rojos empacados. Tomar en cuenta también el factor RH y recordar que esto mismo no aplica para el plasma. Hay que estar bien claro a qué tipo ABO pertenece a nuestro paciente, cuáles son los antígenos que están en su superficie de sus glóbulos rojos, cuáles son los anticuerpos naturales que no necesitan exposición previa para tenerlos presentes en el suero o en el plasma del sujeto y recordar cuáles son las alternativas. Si no se tiene un tipo específico, puede haber alternativas para ese paciente que van a depender primero del conocimiento del médico y si él no está seguro de cuál es la alternativa ABO en un momento dado, puede comunicarse con el personal de banco de sangre, tanto médico como técnico, que con mucho gusto estamos totalmente abiertos a orientarlos en ese sentido. Así como con los glóbulos rojos, las plaquetas también tienen sus indicaciones, que no solamente es un número en el hemograma, existen indicaciones clínicas de la transfusión de plaquetas. Actualmente sabemos que las mismas han salvado muchas vidas, sobre todo en pacientes hemato-oncológicos que tienen trastornos de la médula ósea con fallo medular y disminución en la producción de plaquetas o situaciones clínicas específicas en donde el paciente ha tomado algún medicamento o está expuesto a algún medicamento que induce la disfunción plaquetaria. Es decir, que no es nada más la cifra de plaquetas la que indica la transfusión de plaquetas. No obstante, se habla de que en condiciones de 30.000 plaquetas o menos, esto ya implica un riesgo inminente de sangrado y sobre todo si se tienen 15.000 o 10.000 o menos plaquetas, ese riesgo de sangrado es mayor. No obstante, hay situaciones en que no solamente el número de plaquetas interesa, hay condiciones como la púrpura trombocitopénica idiopática o la púrpura trombótica trombocitopénica, donde la transfusión de plaquetas, independientemente del número que reporte el hemograma, está de hecho contraindicada. Así es que uno no transfunde un hemograma, uno transfunde una condición clínica dentro de la cual el hemograma es parte de la sustentación del caso. Recordemos que podemos obtener plaquetas de dos maneras, ya sea mediante la centrifugación de las unidades de sangre total, estas plaquetas se denominan plaquetas manuales,
o mediante la obtención de las mismas de un donante individual conocidas como plaquetas por aféresis. La eficacia terapéutica de ambas es igual, simplemente que en el donante por aféresis el producto es un producto mucho más depurado. Un solo donante da la dosis terapéutica hemostática que se requiere con un paciente sin exponer a este individuo, al paciente, a 5, 6 o 7 donantes en el caso de las plaquetas manuales. Recordemos que la dosis de plaquetas es una unidad manual por cada 10 kilos de peso, por eso es que se ha acuñado como un dogma, aunque no es inamovible, 6 concentrados manuales de plaquetas como una dosis terapéutica estándar. Pero esta puede variar de acuerdo al peso del paciente. La transfusión de plaquetas es bastante rápida, no requiere prueba cruzada, pero recordemos que es el hemocomponente que más se infecta. Se habla de que la sepsis bacteriana por transfusión de plaquetas, debido a las condiciones en que ellas se almacenan en incubación, es el efecto adverso más común y más demandable del uso de hemocomponentes. Por eso es importante la trazabilidad, la comunicación con banco de sangre, exponer todos los beneficios y riesgos al paciente y su familiar y estar pendiente de la fiebre después de la transfusión de plaquetas. El plasma fresco congelado, su principal beneficio es en situaciones donde se tiene deficiencia de múltiples factores de coagulación. Esto se da sobre todo en la insuficiencia hepática severa o en la cirrosis hepática. Ya no se indica plasma fresco congelado en las situaciones donde hay hemofilia o otros trastornos específicos como deficiencia de factor 7, porque ya existen hemoderivados que farmacia puede proveer para tales efectos. Los crioprecipitados son uno de los hemocomponentes más valiosos que tenemos. Toma 3 días la obtención del mismo y la indicación específica es la deficiencia de fibrinógeno por debajo de 150 miligramos por decilitro. Esto se da sobre todo en situaciones de hiperfibrinolisis primaria o secundaria, así que la indicación de crioprecipitados es muy específica. Siempre aconsejamos a todo banco de sangre tener por lo menos unos 100 crioprecipitados para enfrentar a un paciente que esté en una situación de esta categoría. Y esto porque toma 3 días hacer la dosis de crioprecipitados necesaria para un paciente. Así que si estimamos 10 unidades de crioprecipitados cada 12 horas, que es la dosis más o menos estándar, en 3 días debemos estar dispuestos como banco de sangre a responder si ese paciente todavía sigue necesitando la cantidad de 10 unidades cada 12 o cada 8 horas, que es la dosis estándar. Como mencioné, la indicación que persiste es la deficiencia de fibrinógeno. Bien, vamos a definir los procedimientos para transfundir. Lo primero es que la orden médica esté en el expediente. La presencia de la orden médica, ya sea en el expediente escrito o en el expediente digital, desencadena toda la serie de acontecimientos que llevan como fin último a la transfusión de un paciente. Tiene que ser clara la indicación, establecer un plan de tratamiento, estar firmada por un médico idóneo. Y el segundo paso, inmediatamente, una vez que se pone una orden de transfusión, es presentar al paciente el consentimiento informado o a su representante legal o a su cuidador primario en el caso de que esté presente. En situaciones donde no está presente el cuidador primario ni hay representante legal y el paciente no es capaz de firmar su consentimiento de transfusión, lo puede hacer el médico solo, estableciendo bien claramente en el acápite de observaciones que en ese momento no hay nadie que le ayude a firmar el consentimiento y la situación clínica amerita la transfusión urgente. Vamos a hablar del siguiente paso. Una vez que ya tenemos el hemocomponente solicitado y llega a sala, viene el proceso que llamamos de verificación, que es cuando enfermería solicita que se verifique el hemocomponente a transfundir. Este paso es vital para evitar la principal causa adversa de la transfusión sanguínea, como lo es el error clerical, es decir, el error de identificación. Es la causa más común de morbilidades y de no conformidades en banco de sangre, así que hago mucho énfasis en este punto. Lo hemos rebautizado a título personal como la pausa transfusional. Le hemos denominado al proceso de verificación la pausa transfusional, así como la pausa quirúrgica existe en el salón de operaciones para verificar que vamos a operar el órgano específico, la extremidad específica, la mama específica en el paciente correcto. Así que la primera, hay varias preguntas que uno debe hacerse como médico. Habitualmente somos los médicos, aunque puede ser otro enfermero el que haga el proceso de verificación.
Y la primera y la más importante, todas las preguntas son importantes, pero la principal es este hemocomponente que me están presentando con esta solicitud es para el paciente que efectivamente se va a transfundir. Una vez que estemos todos los actores de acuerdo en este punto, el enfermero que me presenta el hemocomponente y el informe transfusional, y yo como médico que estoy en ese momento de guardia en la sala, esta bolsa, este papel, para el paciente correcto, porque todos estamos esperando que se va a transfundir. Y de hecho, una vez que verifico que bolsa y formulario coinciden, le pregunto nuevamente, una vez que he verificado en el expediente que efectivamente está la orden de esa transfusión, le pregunto al personal de enfermería para quién es esta transfusión. Porque hay que escuchar de labios del personal de enfermería es para X paciente. Y ahora sí, todos estamos tranquilos de que estamos ante el paciente correcto. Luego, como mencioné, si la orden médica está en el expediente, si es el hemocomponente indicado, si coincide en solicitud y hemocomponente, el paciente ya firmó el consentimiento de transfusión, entonces se firma y sella como verificada la transfusión sanguínea. Se recomienda iniciar la transfusión lentamente, un cc por minuto, y si no hay reacción, entonces abrir a goteo programado. Nunca inicie una transfusión a chorro porque usted no sabe la reacción que puede tener el paciente, sobre todo porque usted no sabe si lo que está dentro de la bolsa es lo que la etiqueta que está afuera representa, porque recordemos que esa etiqueta se le pone a la bolsa. El paciente, el donante, no dona la unidad etiquetada. Ese es un proceso humano, físico, que se le aplica a la bolsa donada o a la bolsa procesada. Hay que tener claro la fecha y hora de inicio, cuáles fueron los signos vitales, que esté hecho la verificación, que sea ABO y RH compatible, el número de la transfusión y la firma de persona que transfunde. En este caso, habitualmente es enfermería, aunque recordemos que muchas veces hay personal médico que transfunde a motu propio, como es en el salón de operaciones. Si hay una reacción adversa, lo principal es detener la transfusión, informar al personal médico si es enfermería, tomar signos vitales y hacer una evaluación clínica de ante qué reacción transfusional estamos. Lo más habitual es la reacción alérgica, lo segundo más habitual es la reacción febril. Y en este punto debemos tener claro que la sepsis por hemocomponente, sobre todo por plaquetas, es una causa importante de mortalidad. Así que hay que hacer una evaluación clínica de cuál es la situación del paciente y si amerita o no continuar la transfusión. Este es un resumen de las principales reacciones transfusionales. La más habitual es la alérgica y la febril. Una de las más comunes, y sobre todo con plaquetas, es la sepsis, pero la que más tememos porque puede tener un efecto inmediato fulminante es la incompatibilidad ABO, menos comúnmente por anticuerpos irregulares contra el sistema antigénico RH y otros sistemas antigénicos. En este sentido, por eso es importante tener bien claro si la prueba cruzada está compatible. Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas habitualmente son autolimitadas. Puede ser el preludio de una consecuencia mayor si esa fiebre está asociada a sepsis, ya sea o no por los hemocomponentes, o también en algunos casos puede haber hemólisis que esté asociada a sepsis. Así que la evaluación clínica es importante. Algunas solicitudes especiales, por ejemplo, la filtración o leucorreducción de hemocomponentes, es decir, pasar la unidad por un filtro para filtrarle los leucocitos. Su principal indicación es evitar la transmisión del citomegalovirus, menos comúnmente la aloinmunización o las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Y esto se da porque los leucocitos del donante inducen la liberación de mediadores inflamatorios, algo parecido, por ejemplo, a esos mediadores inflamatorios que pueden producir reacciones en COVID, y esto produce fiebre. Otra indicación menos común es la radiación de hemocomponentes sanguíneos, cuyos principales protagonistas son dos tipos de receptores específicos. Uno son los pacientes que están en trasplante de médula ósea y están solicitando hemocomponentes, y uno más común que son los recién nacidos de bajo peso al nacer. Así que el banco de sangre, por eso es importante que sepa diagnóstico y edad del paciente para saber si tiene indicación de irradiación de hemocomponentes. En el caso de la irradiación, lo que se busca es inactivar los linfocitos que vienen de un donante adulto inmunocompetente y que pueden sobrevivir el proceso y el fraccionamiento, y una vez que se encuentran en un huésped inmunodeprimido, activarse y montarle una reacción de rechazo misma que puede a veces acabar con la vida de estos pacientes inmunocomprometidos, que se llama
reacción transfusional de enfermedad de injerto contra el huésped asociado a transfusiones. Estos son los formularios más habituales, el de cruce, el informe transfusional, que deben llevar toda la información porque hay un tema de trazabilidad importante en saber todos los pasos del proceso transfusional y si han sido cumplimentados. Este es el formulario de retiro de hemocomponentes. Cuando se solicita el hemocomponente, evitamos las órdenes verbales para evitar el error también de telefonito y que haya confusiones. La autodonación cada vez se estimula menos porque ese es un donante paciente que va a perder una unidad de sangre en los últimos 15 días antes de ir a un evento quirúrgico y en realidad esa sangre no se puede usar en otra persona sino en él mismo. Si no la usa, entonces ¿para qué se la sacamos? No es correcto transfundírsela aunque no la necesite porque de todas formas es un producto de la sangre que estuvo fuera de su cuerpo en condiciones de almacenamiento técnicamente óptimas. Y si necesitaba donarse sangre, es muy posible que la autodonación no sea suficiente en la situación de necesidad y de todas formas tengan que ponerse sangre del banco de sangre. Así que el protocolo de autodonación no es realmente costo-beneficio en estas situaciones. Este es el consentimiento de transfusión que se aplica en sala. Como ven, tiene una casilla de sí consiento o no consiento, el plan de tratamiento de hemocomponentes a ser transfundidos, la firma del paciente y del médico tratante y testigo. Es importante mantener una relación cruce-transfusión, no estemos cruzando en exceso, para eso existen normas, existen protocolos pretransfusión, existen las normas grupo 1, grupo 2, grupo 3, que para el grupo 1, saber que los del grupo 1 tienen que ir cruzados al salón de operaciones, grupo 2 solamente tienen que ir con rastreo o CUMS indirecto, y los grupos 3 que solamente con tipaje, para evitar estar cruzando y reservando unidades en una forma desmedida y disminuyendo la cantidad de unidades que se necesitan en situaciones realmente urgentes. Recordar que existen los patógenos transmisibles por transfusión, los más conocidos son los virus, el más temido es el VIH, pero no es el más frecuente. El más frecuente es el virus de la hepatitis B, que es el mismo que se transfunde entre el personal de salud, en el ambiente hospitalario, por accidentes con agujas, etc. También hacemos tamizaje para hepatitis C, Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, sífilis y HTLV 1 y 2. Otros agentes son escrutados a través del cuestionario y en donde se tienen otras tecnologías a través de la inactivación de patógenos. ¿Qué es NAT? NAT es complementar esa serología con la detección de antígenos del patógeno y ustedes escucharán que la unidad tiene NAT o no tiene NAT. La adquisición de la tecnología NAT disminuyó el periodo de ventana, sobre todo en el virus de la hepatitis C, que antes era de 70 días y ahora se redujo a 2 semanas. También se reduce significativamente el periodo de ventana para HIV, no así para hepatitis B, que sigue siendo la principal amenaza en banco de sangre. Vemos cómo a través de los años, desde los años 90 hasta los 2000, la transmisibilidad de hepatitis C virus y HIV disminuyó considerablemente con la adquisición de la metodología de NAT. Muy bien, como conclusiones, recordar que ninguna transfusión de hemocomponentes está libre de riesgos y tenemos que tener claro cuál es el criterio que estamos empleando, cuál es el plan de tratamiento y estar dispuestos también a manejar las posibles complicaciones. Y que hay un marco médico legal que está por encima de nosotros, que supervisa todas nuestras acciones, tanto desde el punto de vista médico como enfermería, tecnología médica y administrativo. Muchísimas gracias y estaremos totalmente abiertos para absorber sus preguntas. Gracias por la invitación. Suerte a todos. Manténganse safe.